Habréis escuchado repetir hasta la saciedad una expresión que viene a decir algo así como: oposita de forma desorganizada, oposita de forma anárquica y solo conseguirás abandonar cansado. Siempre digo que las oposiciones no se estudian, las oposiciones se preparan. Y es cierto que se preparan estudiando, pero estudiando de forma organizada y disciplinada, muy cercano a lo que pueda ser una disciplina laboral, incluso si me apuras yendo un poco más allá. Esto tiene mucho que ver con la organización y planificación. Bien, sobre esto además me gustaría hacer un inciso. Recibo a diario muchos mensajes privados en los que se me plantea, en los que se me propone una determinada planificación de temario. Los mensajes suelen ser del tipo de: mis oposiciones son 90 temas, están distribuidos en 2 ejercicios, en el primer ejercicio entra tal, en el segundo ejercicio tal, por favor dime si esta planificación o organización es correcta. Es que en el libro este tema no quedaba tratado suficientemente. Y siempre digo, pues tenéis razón, es que, ¿sabéis qué? Con esto pretendí dar unas herramientas, unas pautas básicas y generales, porque creo que la planificación y la organización tiene mucho que ver con la labor del preparador o la academia, y no me gustaría a mí entrometerme en la labor que tiene que hacer el preparador o la academia. Creo que me excedería de mis límites, creo que iría más allá de lo que me corresponde, y lo que sí he pretendido, eso sí, es cierto, es dar las herramientas básicas para que seáis vosotros mismos los que, partiendo de una serie de premisas, de fundamentos, de herramientas, de rudimentos básicos, podáis ahora sí hacer vuestra planificación. Además, otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que, por más que yo quiera, por más que me gustase, yo no puedo saber cómo son todas y cada una de las oposiciones que hay en nuestro país. Me resulta materialmente imposible, esto creo que es fácil de entender. Tampoco sé cómo son cada uno de los temas, no sé cuál es el perfil del opositor, no sé cuál es su rendimiento, en suma, no sé cuáles son todas aquellas variables que me hacen falta para poder hacer yo una planificación concreta. Y además, como dije, creo que no debe ser mi cometido, porque me estaría metiendo en terreno ajeno. Dicho todo esto, una de las herramientas básicas, una de las pautas básicas que siempre me propuse, y aquí sí que sería aplicable para todo tipo de oposición, es la de dividir, estratificar, establecer fases en la oposición. Como digo, la oposición es algo semejante o parecido a un trabajo organizado, disciplinado, y como tal también tiene que ser estructurada. No me refiero ahora a la planificación del día a día, no me refiero ahora a la jornada. Ahora me estoy refiriendo a un enfoque más general, a una aproximación al concepto de opositar y cómo hacerlo. Y entenderéis que, como todo en la vida, la oposición tiene su curva de aprendizaje. Sobre esto también ha habido algún vídeo que ha tenido bastante aceptación, que es el que hace referencia a la evolución, a la curva de aprendizaje que tiene el opositor. El opositor no nace, el opositor se hace, y se hace con práctica, se hace con tiempo. Esto es una carrera de fondo, esto hay que verlo a largo plazo. Aquí el corto plazo puede buscarse en la satisfacción que representa cantar bien, superar las metas que te propongan a corto plazo, los temas de una determinada semana, superar un primer ejercicio. Esas son las metas a corto plazo. La meta a largo plazo, obviamente, puede entenderse que es aprobar la oposición, y esto es algo que va a llevar más tiempo. Entonces, ¿cómo estratificar el tiempo, todo ese marco temporal que tenemos durante las oposiciones? Concibo la oposición a nivel de planteamiento temporal como 3 fases o momentos. 3 fases o momentos que, por supuesto, serían susceptibles de ser divididos a su vez en tantas otras como cada uno estime oportuno. Siempre digo que yo doy pautas generales, ya corresponde cada uno, en función de sus circunstancias, adaptarse. Como no todo el mundo está en las mismas circunstancias, no todo el mundo tiene la misma disponibilidad temporal, resulta difícil establecer pautas horarias y resulta difícil establecer un marco temporal o una jornada concreta. Voy a utilizar un ejemplo, pero es un ejemplo que vale para mis oposiciones concretas, para las de jueces y fiscales. A lo mejor no vale para otras, ¿vale? Simplemente es un ejemplo para que veáis cómo luego, transportándolo al ámbito concreto de otra posición, tomando más o menos esa referencia que puede ser de menos o de más horas, así funcionaría. La primera fase, que es la primera fase de aproximación a la oposición, creo que es una fase que podríamos definirlo, utilizando un símil del mundo del motor, como aquella en la que se trabaja a ralentí, es decir, cómodos, vamos cómodos.
Aunque es cierto que esta comodidad siempre va a ser muy relativa. Yo siempre digo que el opositor debe sentirse incómodo con el número de horas que estudia. Sobre esto hay también quien ha debatido y ha dicho que hay que sentirse siempre cómodo con las oposiciones. Hombre, sí, claro, evidentemente, es mejor que te sientas cómodo con aquello que haces en la vida. Cuando me refiero a la incomodidad, me refiero a esa sensación de estar dando más de sí de lo que uno puede. Eso sí, sin llegar a un punto de extenuación. Precisamente por eso, cuando uno se adentra en las oposiciones, obviamente, empezamos con una fase 1 que a su vez también puede tener subfases. Se trata en definitiva de ir realizando una curva ascendente. Obviamente la primera semana uno no va a tener la misma dedicación que pueda tener cuando se acerca al examen. Obviamente cuando uno está realizando la labor de preparación, cuando uno está tomando contacto con el temario, cuando uno está conociendo al preparador, la academia, cuando uno secciones, obviamente el marco temporal, el entorno es muy diferente al que pueda darse cuando ya se está más avanzado. Por eso digo que en esta primera fase se puede empezar de forma gradual, estableciendo un número de horas de estudio que puede oscilar en función de los casos. En mi caso fueron unas 6 horas más o menos la primera semana, pero luego ya fui incrementando a establecer una velocidad de crucero de en torno a 8 horas diarias. Y para tu oposición concreto, que ya sé lo que estás pensando, a lo mejor no son 8, para la tuya a lo mejor son 6. O, aun siendo 6, tú solo te puedes permitir 3 o 4, que esto no desanima a nadie, repito, y lo voy a decir muchas veces a lo largo del vídeo porque creo que nunca soy suficientemente pesado con este tema. Todo varía en función de tus circunstancias concretas como opositor. Sí. Lo que sí que es importante, y esto hay que también tenerlo muy claro, es que cual sea tu dedicación temporal, debes siempre, en la medida de lo posible, incrementarla. Solo así funcionará. Esto sí es cierto. Es muy difícil aprobar cuando siempre, desde principio a fin, se echa el mismo número de horas. Aquí podréis debatir conmigo, podrá haber quien discrepe, pero mi experiencia profesional y la personal es la de que solo incrementando paulatinamente la intensidad, el número de horas en el estudio, es como se consigue comprimir el temario para finalmente llegar al estado de gracia. Pero vayamos por partes. Estamos todavía hablando de la fase 1. La velocidad de crucero puede ser 8 horas, como en tu caso concreto pueden ser 7, como que pueden ser 6. Me da igual si eres opositor 1 o opositor 2, si lo divides en 2 fracciones de jornada, turno de mañana, turno de tarde o un poquito a la noche, fuere como fuere. La primera fase de las oposiciones es una fase de cierta comodidad. Digo cierta porque siempre tendrás la sensación de que estás estudiando mucho y de que estás haciendo un gran esfuerzo, como así efectivamente es. Pero en todo caso, aun cuando te puedas sentir a veces asfixiado, y cuando puedas sentir que no cumples, que no llegas a dar el número de temas, con todo, esta fase 1 no es todavía lo que está por venir, que es la fase 2 y luego la fase 3. ¿Cuándo poner fin a la fase 1? Nuevamente repito que yo quiero dar herramientas o pautas básicas. No quiero decir, no puedo decir, no es que no quiera, no puedo decir que esta fase 1 dure un año. No, faltaría la verdad. No estaría, a lo mejor unas oposiciones son menos extensas que otras, no digo menos o más fáciles o difíciles. A lo mejor son unas oposiciones que se pueden sacar en un año, año y medio, y por tanto la división en fases obviamente va a cortarse. O a lo mejor estamos hablando de unas oposiciones como las mías, que de media son 5 años, y por tanto la fase 1 puede obviamente entenderse que va a durar más tiempo. Yo por eso prefiero no ponerle fecha de inicio y fecha de fin. Bueno, sí, fecha de inicio obviamente cuando empiezas a opositar, pero con todo, también será relativo, porque además las fases, la 1, la 2 y la 3 se van a ir alternando. Va a venir dado fundamentalmente por el calendario de convocatorias de examen. Cuando se acerque el examen habrá que pasar a la fase 3. No me he saltado la fase 2, luego hablaré de la fase 2. La fase 1 es la fase en la que se da la primera vuelta, en primer lugar. Luego también se podrá volver a la fase 1, cuando ya se viene de la fase 3. Ya hablaré sobre esto. Pero en definitiva, la fase 1 es una fase de pico y pala. ¿Qué quiere esto decir? Pico y pala significa trabajar los temas en la primera vuelta, en darles profundidad, en analizar el contenido, en realizar una primera lectura comprensiva, luego realizar una segunda lectura subrayando, tomando conceptos, intentando analizar, comprender y entender lo que se lee, haciendo los esquemas, haciendo ahora las reglas mnemotécnicas y memorizando y memorizando. Son las 3 fases o las 3 etapas propias de la memorización. Cuando hay que ir más pausado, cuando conviene realmente plantearse qué significa cada cosa que se estudia, aunque a veces conviene estudiar sin más, esto también es cierto. Pero bueno, es el momento de realizarse. Esto es el típico método de memoria SPQR que a mí no me termina de convencer, pero bueno, esto daría mucho que hablar. De hecho, me he planteado un propósito que es empezar a hacer un estudio sobre aspectos de memoria. Estoy actualmente documentándome. Aquí tengo, por ejemplo, un libro que ha tenido bastante éxito, que me recomendó uno de los seguidores de Instagram, por fin lo conseguí,
Bien, este libro tiene un sistema supuestamente revolucionario de memoria. Voy a documentarme los próximos meses, voy a hacer una labor de estudio profundo sobre sistemas, métodos de memoria. Ya he estado leyendo sobre varias cosas, que si el Pomodoro, el SPQR, el que propone Lorraine. Estoy estudiando a Clem, estoy estudiando bastantes cosas en definitiva, pero fuere como fuere, no me quiero ahora entretener en eso. Quiero decir, la primera vuelta del temario, lleve el tiempo que lleve en función de cada oposición variará, es la de hacer las cosas pausadas, que no necesariamente lento, más lento que en el futuro, pero avanzando siempre. Hay que administrarse siempre pensando en este calendario de fase 1, fase 2, fase 3. Repito, no hay fechas ciertas. No me preguntes por fechas ciertas porque no te las podré decir. No está en mi mano decírtelo. Ojalá pudiera. Será el calendario de exámenes el que lo marque. Cuando por fin hayamos terminado la primera vuelta y empecemos con los repasos, será el momento de empezar a la segunda fase. También es verdad, y aquí se puede decir, es que mi preparador o mi academia me están haciendo ya empezar a repasar cuando todavía sigo con la primera vuelta. ¿Es verdad? Supongamos efectivamente que también se da así, que empezamos ahora a simultanear ya temas nuevos con temas de repaso. Yo lo hago con mis opositores, sin ir más lejos. En este caso, por tanto, el inicio de la fase 2 no va a venir tanto dado por el hecho de haber terminado con la primera vuelta, como por el hecho de ya llevar varios meses opositando, ya tener cierta experiencia, ya tener más fluidez a nivel de memoria, ya tener un contacto más directo con aquello que es la oposición, ya saber de qué va el asunto, ya haber trabajado gran parte del temario. En definitiva, pueden ser muchos factores aquellos que lleven ahora sí a la segunda fase. Sea como sea, cuál sea el momento de iniciarla, lo que es obvio es que llega un punto en que hay que subir el número de horas de estudio o la intensidad. ¿Por qué esto funciona así? Porque, para que os hagáis una idea, imaginaos que hemos de meter 5 litros de agua en una botella de 1 litro de agua. Obviamente, y a primera vista, pudiera decirse que es imposible. Solamente si conseguimos que los 5 litros de agua se conviertan en gas, será como quepan en una botella de 1 litro. A lo mejor el ejemplo no es válido y alguien que estudie ciencias me pueda corregir, pero bueno, en fin, creo que se entiende el símil. ¿Cómo se consigue convertir el agua en gas? Aparte de ponerla a hervir, pues en este caso va a ser trabajando, repasos, acortando los repasos entre sí para que poco a poco se vaya comprimiendo, el líquido se convierta en gas y entre dentro de la botella. Si queréis otro símil, imaginaos un acordeón en plena extensión, imaginaos el temario que cabría en toda esta franja de espacio. Y al final, para que quepa en la cabeza, es necesario que esté comprimido hasta llegar a este punto. Solo conseguiremos que esté totalmente comprimida esa información en que consiste todo el temario si poco a poco vamos acortando los repasos entre los temas. Para esto es necesario incrementar la intensidad y es aquí donde entra la fase 2. ¿Cómo ha de ser la fase 2? Pues a mi modo de ver, necesariamente pasa por incrementar el número de horas. A mi modo de ver y para mi oposición concreta, situarse entre 9 y 10 horas. Evidentemente hemos subido ya la intensidad, como mínimo 1 hora. Aquí también cabría decir aquello de que cabe establecer subfases y a lo mejor la fase 2 la podemos dividir en 2 fases, una primera de acomodo en que vamos a subir de 8 a 9 horas y luego una segunda fase dentro de la fase 2 en la que vamos a pasar de 9 a 10 horas. Y repito, en tu posición concreta a lo mejor este número de horas es otro, ¿vale? No te agobies por esto. A lo mejor en tu posición no estamos hablando de una fase 2 que implique 10 horas, a lo mejor en tu posición el opositor ya debe ir forzándose un poco más. Siempre va a sentirse incómodo, como he dicho muchas veces. Y evidentemente debe sentirse con mayor presión. Ya sé que todo esto añade estrés, ya sé que añade ansiedad, son elementos negativos que van a estar ahí siempre. Más vale entender cómo funciona, más vale entender que esto va a ser así para poder gestionarlo cuando llega el momento de la fase 3, cuando se acerca el examen. También aquí resulta difícil, si no imposible, establecer cuándo. Puede ser 2, puede ser 3 meses antes del examen, que todavía ha de incrementarse más esa carga de estudio. Por tanto, la fase 2 vendrá dada por aquel tiempo que media entre finalizar la fase 1, finalizar la primera vuelta, haber llegado ya a ese punto de contacto en el que más o menos uno está cómodo con las oposiciones, pero todavía queda para el examen. Y ese tiempo que media entre uno y otro va a ser la segunda vuelta. Cuando por fin ya calendario de examen, cuando por fin se sepa cuándo va a ser el examen, obviamente es el momento de incrementar el ritmo. Y esto aun cuando no se haya terminado todo el temario, y esto aun cuando todavía se esté con la vuelta 1.
Muchas veces se plantea uno, bueno, pero si es que todavía no me he visto todo el temario, no me voy a presentar el examen. Yo siempre digo que es positivo presentarse al examen, aunque todavía no se haya visto todo el temario. Nunca se sabe qué puede pasar. Aunque la mayor parte de las oposiciones están pensadas de forma tal que excluyen la suerte en la selección de los temas, nunca se sabe. Por tanto, yo, aunque sea solo para adquirir experiencia, aconsejo presentarse al examen. Por tanto, aun cuando uno sea primerizo en esto, recomiendo también seguir estas pautas de las 3 fases y recomiendo también seguir este consejo de ir incrementando la intensidad. A veces la respuesta que cabe dar es: inténtalo hasta donde lleguen tus fuerzas, sin más. ¿Por qué? Otra cosa que me preguntan insistentemente y tiene muy difícil respuesta es aquella que dice: tengo 3 meses para aprobar las oposiciones, ¿cómo hago? Y yo, si tuviese esa fórmula, ojalá la tuviese a mi alcance, ojalá te la pudiera dar, pero siempre pongo el mismo ejemplo. Tenemos 5 litros de agua y tenemos una botella de 1 litro. ¿Te da tiempo a meter esos 5 litros en el litro? ¿Crees que en 3 meses eres capaz de licuar o de conseguir que el gas o que el agua se convierta en gas para meterlo en la botella? Sería irreal que yo te estableciese un calendario a marchas forzadas. ¿De qué serviría que te diga si llevas pocos meses opositando? Muy fácil, dividimos el tiempo, dividimos el número de temas y te toca cada día 50 temas. ¡Venga, hala! No podrías. Entonces, yo recomiendo siempre no hacer selección de temas. Habrá preparadores que lo recomienden, yo particularmente no lo veo así. Yo creo que aquí la suerte tiene muy poco que ver. Creo que la suerte hay que minimizarla y creo que la suerte se minimiza estudiando y trabajando. Por tanto, es cierto que si haces un sorteo de temas y tienes suerte y te caen esos en el examen, puedes aprobar, es cierto. En mi experiencia aquí la suerte tiene un recorrido bastante pobre, bastante corto. Yo creo que hay que seguir estudiando sin más, como se venía haciendo hasta la fecha, con orden, con concierto, de forma pausada pero intensa, como si fuésemos a probar y como si fuésemos a hacerlo en condiciones normales, hasta donde se pueda. Si porque llevas poco tiempo opositando no te va a dar tiempo a meter los 5 litros de agua dentro de la botella de 1 litro, no pasa nada, tú sigue intentándolo, pero tampoco cabe hacer fórmulas mágicas ni pegarse apretones que puedan ser contraproducentes. ¿Sabéis qué puede ocurrir si en un momento dado uno hace un sorteo o selección de temas para ver si suena la flauta y a ver si en el examen caen esos temas? Uno, que tenga suerte, que será poco probable, le caigan esos temas y apruebe, respetable, pero yo no lo comparto. Y 2, que al haber hecho una selección de temas haya saltado otros temas que son muy importantes y que cuando, esperemos que no, suspenda y tenga que volver a ponerse a estudiar, lleve de un déficit cojé en aquellos temas que se saltó para hacer ese ejercicio de suerte. Como digo, aquí la suerte, a mi modo de ver, tiene muy poco recorrido. Por tanto, yo recomiendo siempre seguir haciendo las cosas bien, de forma organizada, de forma planificada, porque nunca se sabe qué puede pasar. Si nos encontramos con un suspenso, que no pasaría nada porque esa es la esencia de las oposiciones, el trabajo bien hecho seguirá bien hecho para cuando volvamos a retomar la fase 1. Y ahí es donde quería llegar a pagar. Volvemos a la fase 1. Si no nos ha ido bien el examen, repito, y esto puede ser normal, no hay que alarmarse, y tenemos que volver a retomar, evidentemente no podemos seguir con el ritmo ni con la intensidad que tuvimos en la fase 3. Ahora recomiendo, después del descanso, después de las vacaciones, hay que oxigenarse, hay que volver a retomar un poco contacto con la realidad, y cuando uno tenga otra vez la ilusión y el propósito y se vuelva a meter en las oposiciones, otra vez reanudar la fase 1 y volver haciéndolo con esa pauta horaria a la que he hecho referencia anteriormente. Y cuando nuevamente pasen X meses y ya por fin más o menos las cosas hayan vuelto a su cauce, haya retomado uno el contacto con las oposiciones, se sienta más o menos cómodo, pero todavía tenga algo de vida y algo de tiempo libre, no mucho, pero sí algo, luego ya pasará a la fase 2 y nuevamente el ciclo se repetirá. Por eso, insisto, es muy difícil, si no imposible, establecer fechas concretas para estas fases, como es también imposible para mí establecer un planning concreto para cada opositor, porque, como podéis entender, todo esto variará en función de cada caso y resulta imposible descender al supuesto concreto. Además, hay que tener en cuenta que a lo largo de las oposiciones vendrán periodos de vacaciones, vendrán puentes, vendrán ocasiones, circunstancias que justificarán que se vea alterado el ritmo y al mismo tiempo durante la propia oposición nos veremos obligados a establecer fluctuaciones del ritmo en función de lo que he dicho o en función del estado de ánimo, en función de la pájara que nos pueda entrar, en suma, en función de tantas circunstancias que habrá que tener en cuenta para ir modulando nuestra carga. Pero eso sí, es muy importante tener en cuenta lo que he dicho anteriormente, que esto es una labor de constancia, de perseverancia. Hay que mantener, por tanto, esto de forma organizada y planificada. Y es bueno entender cómo funciona el mecanismo para evitar precisamente atracones, para evitar realizar las cosas de forma atropellada, sorpresiva, dada la suerte,
que luego hagan que arrastremos una cojera que resulta muchas veces muy difícil de poner en pie. Muchísimas gracias por tu atención, espero que te haya sido de utilidad. Gracias.